Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Las 10:23 de la mañana y en este día intenso vamos a buscar un poco de oasis, ¿no? Vamos a buscar otras alternativas, otras opciones, opciones de inversión, alternativas que vamos a intentar encontrar hoy en el sector inmobiliario cotizado europeo. Lo vamos a hacer con DIPAM, que enseguida vamos a hablar de una estrategia que vamos a plantear. Es el DIPAM Real Estate Europe Sustainable, que nos va a contar y nos va a hablar del sector Rocío Poquet, que es Institutional Sales de DIPAM para España y para Portugal. Rocío, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Y vosotros? Pues aquí intensísimos hoy, así que vamos a ver si hay vida más allá del sector financiero, que seguro que sí en este escenario. Hablamos hoy de una inversión alternativa como es la inversión en el sector inmobiliario. ¿Ha tenido mucho peso el sector inmobiliario en el mercado español o no? ¿Cómo está? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la foto? Bueno, al final el sector inmobiliario siempre ha tenido por la economía española, ya lo sabemos que tiene un peso importante. No obstante, a través del sector inmobiliario cotizado salimos un poco de ese centro de únicamente España, y nosotros lo que buscamos es expandir el foco, ¿no?, en todo el continente europeo, diversificando sobre todo nuestras inversiones y buscando las mejores oportunidades, porque hay que tener en cuenta que invertir en el sector inmobiliario cotizado no es invertir en un piso que puede estar en la calle Velázquez, claro, como estamos ahora en estos momentos, sino que estás invirtiendo en todos los activos que está gestionando una Socimi, que es una empresa experta en gestión de activos, ¿no? Y por lo tanto diversificas mucho más, sales de un único activo, diversificas, y ya si estás invirtiendo en estrategias que invierten en diferentes socimis en diferentes países del continente europeo, pues está mucho más diversificado, los riesgos están descorrelacionados y encuentras países en diferentes momentos del ciclo que tienen una concentración u otra a ese sector inmobiliario. ¿Cómo se han comportado los fondos inmobiliarios en estos últimos años, Rocío? Bueno, al final el sector inmobiliario cotizado fue el gran perjudicado, ¿no?, por la rápida y repentina subida de tipos en 2022, pero no obstante eso presenta una oportunidad de inversión única. ¿Por qué decimos esto? Porque al final el real estate cotizado está cotizando a un descuento sobre el valor de activos de media del 25%, y eso únicamente se ha visto en dos otras ocasiones. Una de ellas fue la crisis del 2008. Y eso no significa que los activos no sean operativamente buenos, todo lo contrario. Si nos fijamos al final en la tasa de desocupación, o sea, cuántas vacantes hay dentro de los activos que están en nuestro fondo, vemos que está por debajo del 10%, de media está entre el 7 y el 8%, con lo cual eso nos da una señal de que son activos que se están alquilando, que están generando renta, y encima esas rentas están indexadas a la inflación. Por lo tanto, en estos últimos años que hemos vivido con tasas de inflación muy elevadas, los alquileres estaban referenciados a la inflación y han seguido creciendo. Entonces, a nivel cotización se ha visto perjudicado y presenta una oportunidad única. A nivel operacional sigue estando muy fuerte y por lo tanto por eso consideramos que en este entorno macroeconómico en el que ya nos espera una recesión fuerte, sobre todo en Europa, en el que muchos países europeos industrializados del core, como pueden ser Francia, Alemania, están en una recesión técnica, y ya el BCE, ya lo dijo Lagarde el otro día, que ya va a bajar tipos. Por lo tanto, esto ya va a impulsar la economía europea y esto va a relanzar este activo. Ya se vio en los 2 últimos meses del año pasado, donde esas perspectivas de tipos de interés, ya el mercado empezó a descontar una bajada de tipos y voló. Y las perspectivas son muy buenas para este año, para finales del 2024 y a partir del 2025, para que los activos vuelvan a recuperar ese valor que han ido perdiendo. Rocío, ¿qué ventajas tiene, por ejemplo, invertir en inmobiliario cotizado a través, por ejemplo, de este producto que traemos hoy a este foro de la inversión, este DIPAM Real Estate European Sustainable? ¿Qué ventajas tiene hacerlo así que hacerlo, por ejemplo, con ese ejemplo que nos ponías, hacerlo mediante una propiedad física, mediante una vivienda, esa que nos ponías ejemplo aquí en calle Velázquez? ¿Qué ventajas tiene hacerlo a través de fondos cotizados en inmobiliario? Bueno, al final las ventajas son muchas, ¿no? Por un lado, es que las SOCIMIs están gestionadas por un equipo experto en activos inmobiliarios. Por lo tanto, al final ellos los que son capaces de gestionar estos activos e invertir en los mejores.
porque al final siempre puedes pensar que un edificio está bien, pero necesitas un equipo experto que esté analizando la inversión. Eso es lo primero. Lo segundo es que ofrece muchísima diversificación, porque al final dentro de una SOCIMI hay varios activos y en un fondo que invierte en SOCIMIs pues tienes una diversificación tanto por activos, logístico, residencial, también tienes centros comerciales. ¿Sabes? Al final lo diversificas y también diversificas geográficamente. Pues inviertes en Alemania, inviertes en Reino Unido, Francia, España, con lo cual al final esa diversificación es muy importante para reducir el riesgo y por otro lado la liquidez. Al final si tú tienes un activo inmobiliario, tienes un piso, pues te va a costar un tiempo venderlo desde que decides hacerlo, mientras que los fondos cotizados tienen liquidez diaria. ¿Es buen momento ahora mismo para invertir en valores cotizados? Estamos viendo que estamos frente a una oportunidad histórica porque, como comentaba anteriormente, los activos inmobiliarios cotizados están cotizando a un descuento del 25% sobre el valor de los activos y la media histórica ha sido del 10%. Por lo tanto, teniendo en cuenta la perspectiva de bajada de tipos en Europa a partir de junio, que no estamos ante un entorno de recesión fuerte que pueda perjudicar a la volatilidad de los mercados financieros y que además son activos que operacionalmente son fuertes, lo que sí que estamos viendo es que va a haber una recuperación de este valor, va a haber una recuperación del valor de los activos y que va a haber una normalización de ese descuento y por lo tanto no tenemos la bola de cristal para saber cuándo es el momento exacto, pero sí que vamos a ver cuándo empiecen a bajar tipos, cómo va a normalizarse la situación y por lo tanto es la oportunidad en estos momentos. Dentro del inmobiliario ahora mismo, mirando al futuro, mirando cómo se pueden comportar, Rocío, va a haber, por llamarlo así, subsectores dentro del sector inmobiliario que se van a comportar mejor que otros. ¿Qué estáis viendo desde DIPAM? Bueno, al final en DIPAM lo que estamos viendo es que estamos más positivos en unos sectores que otros y estamos más positivos en un tipo de SOCIMI que otra. Para que te hagas una idea, al final el universo de SOCIMIs en Europa es de 200 empresas, de las cuales 100 son o muy pequeñas o tienen poca liquidez. Por lo tanto, nuestro universo ya de selección inicial es de 100 SOCIMIs, de las cuales cogemos entre 40 y 50 para invertir en nuestros fondos. ¿Eso qué significa? Que llevamos a cabo un proceso muy exhaustivo. ¿Por qué? Porque queremos SOCIMIs, queremos invertir en aquellas empresas que tienen balances saneados y que son capaces también de tener un crecimiento dentro de los alquileres de los activos que tienen en cartera, ¿no? Eso es muy importante, ser selectivo. Entonces, al final lo que estamos viendo es oportunidades en SOCIMIs poco apalancadas o que se han ido desapalancando a lo largo de los últimos años, bien mediante reducción de dividendos o venta de activos, y estamos viendo oportunidades pues en sector logístico, por ejemplo, que se está beneficiando del e-commerce. Estamos viendo oportunidades en el residencial alemán porque hay un exceso de demanda y menos oferta. Estamos viendo oportunidades también en centros comerciales. Al final el retail fue el gran perjudicado durante el COVID, con lo cual en los últimos 2 años no se ha visto tan perjudicado y al final hay un cierto atractivo de los centros comerciales fuera de las ciudades en los que la oferta es muy amplia entre el ocio, a través de cines, restauración y las tiendas, ¿no? Con lo cual en ese entorno sí que vemos valor. Algo que estamos mirando mucho de un tiempo a esta parte, sobre todo en los últimos meses, la inflación. ¿Cómo nos va a proteger, Rocío, este tipo de inversión frente a la inflación? Bueno, al final es lo que comentaba antes. Los activos cotizados inmobiliarios, lo que hay detrás son pues oficinas, son centros comerciales cuyos gestores han sido capaces de incrementar los alquileres que están referenciados a la inflación. Y con la tasa de ocupación que comentábamos anteriormente, que está por encima del 90%, pues han sido capaces de, en la mayor parte de los activos, seguir incrementando esos alquileres y, por lo tanto, los ingresos. Por lo tanto, al final es un proxy de la inflación y es una cobertura. Ahora que vemos más oportunidad, ¿por qué? Porque han subido los alquileres con la inflación y el coste de financiación con la bajada de tipos se está normalizando y, por lo tanto, el margen es mayor. Entonces también va a haber un crecimiento en los próximos meses, años, a nivel de este tipo de activo. Una última cuestión, Rocío. Riesgos, cosas que hay que tener en cuenta también a la hora de invertir en estos activos, valores en bolsa cotizados, sector inmobiliario. ¿Qué riesgos hay que tener en cuenta y cómo se pueden mitigar? ¿Qué es lo que tiene que saber el inversor?
Bueno, al final el principal riesgo al que todos nos enfrentamos, ya no solo invirtiendo en la inversión inmobiliaria cotizada, sino en cualquier otro tipo de activo, es el riesgo a una recesión fuerte, que no es el caso ni es la visión de mercado de DIPAM, no es un escenario que contemplamos. Y luego que no haya baja de tipos, que Lagarde ya ha confirmado que en junio va a haberlos, ¿no? Con lo cual no estamos ante un riesgo que no nos permita dormir por la noche, sino que es un escenario, un entorno bastante favorable, teniendo en cuenta que la economía europea se tiene que reactivar y que nuestra estrategia, el DIPAM Real Estate Europe Sustainable, invierte en SOCIMIs de Europa. O sea, aquí hay que centrarnos mucho en que es en el continente europeo, añadiendo Reino Unido. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, no vemos un entorno de recesión fuerte. La inflación, que podría ser un riesgo para otro tipo de activos, en este caso, ya hemos comentado que ejerce de cobertura y, por lo tanto, no vemos riesgos significativos que puedan afectar a este tipo de activo en los próximos meses. Además, ¿no? el inmobiliario es una palabra que al inversor español le suena muy cercana, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a invertir en inmobiliario, bien sea de una manera directa, como planteábamos antes, bien sea también a través de fondos, a través de acciones cotizadas en bolsa. Somos muy de inmobiliario, ¿no?, en España. Es un activo que gusta, es un activo que, como hemos comentado antes, ha sufrido mucho en los últimos 2 años, pero a la vez que presenta una oportunidad única. O sea, estar en un descuento del 25 con una media del 10, pues ves ese recorrido que tienes. Estamos viendo que los diferenciales de crédito, porque no hay que olvidarse que el inmobiliario cotizado está muy vinculado, tiene una correlación muy elevada con la renta fija. Los diferenciales de crédito con la subida de tipos se ampliaron y ahora otra vez se está normalizando. Por lo tanto, el coste de financiación de las SOCIMIs o REITs, como lo queramos llamar, se está reduciendo y esos márgenes se están incrementando porque los ingresos van ligados a la inflación y suben. Entonces, al final, es una oportunidad única. Las perspectivas a nivel operativo son buenas y el descuento solo se ha visto otras 2 veces a nivel histórico y si nos fijamos en la gráfica siempre ha recuperado. Ya tuvimos un primer acercamiento a finales del año pasado, con lo cual ahora solo estamos esperando el momento en el que se vuelva a relanzar. Y a nivel de rentabilidad, ¿qué podemos esperar? Las perspectivas son buenas y eso ¿qué rentabilidad nos puede llevar? ¿Qué barajáis en DIPAM? Al final, nosotros, los gestores del fondo, que de hecho llevan más de 20 años gestionando las estrategias y tienen mucha experiencia analizando las SOCIMIs europeas, lo que están barajando es por debajo de, o sea, una cifra en torno al 8% en unas condiciones normales. Si bien tenemos diferentes escenarios y afortunadamente el año pasado, pues el rally del 25% de subida de los 2 últimos meses permitió que las estrategias acabaran con más de un 17% de rentabilidad, con lo cual ese sería un escenario histórico, ¿no?, de los últimos 2 meses. Siendo conservador te vas entre el 8 y el 10%, pero claro, todo depende de las condiciones de mercado. Lo que sí que hay que tener claro es que la rentabilidad de este tipo de estrategias tiene 2 componentes principales. Por un lado es la valoración de los activos, que cotizan con descuento y que esperamos una normalización, y por otro lado el dividend yield, que es de un 6%, con lo cual ya aquí depende de cómo se recupere el valor de los activos, que nosotros ya sí que esperamos que haya una normalización total en 2025 y tienes ese mínimo del 6% de dividend yield, ¿no? Con lo cual ahí ya dependemos un poco de la valoración de los activos, pero las perspectivas son buenas. Pues esta es la propuesta que traemos hoy aquí en Radio Intereconomía, este foro de la inversión en Capital Intereconomía, este DIPAM Real Estate Europe Sustainable, para que le tomemos el pulso y aprovechemos las oportunidades del sector inmobiliario. Nos lo ha contado Rocío Póquez, Institutional Sales de DIPAM para España y Portugal. Gracias, Rocío. Gracias a vosotros. Bien. Adiós. Hasta luego.